Ella es Yurani Andrea González, estudiante de licenciatura en química. Es muy bonito, digamos, investigar y mirar en los experimentos y en el laboratorio todos los resultados. Y aunque sus pensamientos están casi siempre en la química, se confiesa una apasionada por el jazz. Por esta razón, su primer ahorro fue para comprar una guitarra. Yurani es la segunda de 3 hijas y trabaja haciendo diseños bordados con hilo. Otra cosa que me gusta mucho es la música, es mi pasión, sentarme a escuchar música. Yo vivo con mi hermanita menor y de vez en cuando mi papá va a la casa, cada 25 días, se queda 5 días y se va otra vez. Mi papá se llama Giovanni González y mi mamá se llama Ofelia Jurado. A ella le encanta ir al centro de la ciudad, conocer a diversas personas, leer y aprender. Pues yo espero realmente poder conocer nuevas cosas, digamos, llegar a sorprenderme, digamos, con nuevos conceptos o nuevas aplicaciones que yo nunca había imaginado, ¿sí? Yurani va a conocer a uno de los grupos científicos que se dedican a investigar nanociencia y nanotecnología en Colombia. El grupo Nanotox es un grupo conformado por jóvenes investigadores de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital. Estos jóvenes investigadores están inquietos por conocer más acerca de lo que es la nanociencia y la nanotecnología. Nanotecnología, no sé, como un desarrollo tecnológico, nanociencia, pues la ciencia debe ser, digamos, como la investigación de esas cosas, no sé, materiales pequeños, supongo. Aclaremos, ¿qué es la nanociencia? En 1959, el premio Nobel de Física Richard Feynman escribió sobre el potencial que tenía algo que ni siquiera se podía ver. Esta fue la primera mención al mundo nano. El descubrimiento del ADN fue prueba de la existencia de este mundo diminuto e impalpable. Los avances tecnológicos hicieron posible observar lo nano, hasta que después nos dimos cuenta que podíamos también manipularlos y mezclarlos. Hoy la manipulación del mundo nano es tan común que ya se refleja en los productos de la vida diaria, avances médicos, invenciones novedosas y expresiones artísticas. Investigar, yo lo vería más como una ramita más del arte, porque es que la finalidad del arte es estética o es comunicar. Y realmente la finalidad de la investigación es comunicar. Berta Inés Delgado es la investigadora líder del semillero de nanociencia y nanotecnología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La nanociencia es la búsqueda de principios que expliquen el por qué se comportan los nanomateriales de la forma como lo hacen. Ese por qué está relacionado precisamente con ese tamaño nanoescalar. Entonces, en la nanociencia lo que tenemos es el conjunto de leyes y principios que rigen el comportamiento de los nanomateriales a esa escala. Dimensión es la palabra clave de este tema. Los nanomateriales están en muchas de las cosas que usamos comúnmente y ni siquiera lo sabemos. En la pintura, en el shampoo, en la medicina y en muchos otros campos del conocimiento que tienen que ver con el ser humano. La nanotecnología, en cambio, es un conjunto de técnicas. Esas técnicas buscan producir, diseñar dispositivos, sistemas a nanoescala, es decir, a una escala entre 1 y 100 nanómetros. Si Yurani fuera un nanómetro, un avión sería del tamaño del virus de la gripa, algo que ni siquiera podemos ver. También, si Yurani fuera un nanómetro, el grosor de un solo cabello equivaldría a la altura de un edificio de 70 pisos. Y si Yurani fuera un nanómetro, un cubo de azúcar equivaldría a la totalidad de Bogotá, o sea, aproximadamente 15 millones de nanómetros. Bueno,
Antes de saber más de nanociencia, conozcamos al semillero de investigación Nanotox. Yurani es de la universidad y está interesada también en la nanociencia y la nanotecnología. Ella quiere conocer algunos conceptos de esto. ¿Ustedes quieren sacar un minutico de su tiempo y explicarle a ella? Yo me imagino a los investigadores como personas muy curiosas, personas que se cuestionan acerca de cualquier fenómeno, cualquier observación que ellos hagan. Que se cuestionan mucho, son muy curiosos, yo me los imagino muy inquietos. Bueno, pues yo estaba hablando con la profe y pues ella me comentaba que ustedes eran un grupo de investigación de nanociencia y nanotecnología. Bueno, para que tú entiendas qué es la nanociencia y la nanotecnología, debes saber primero qué es la nanoescala. La nanoescala es un rango de dimensiones que es entre 1 y 100 nanómetros. Pues no sé, eso de métrico suena como una medida, debe ser una estructura, una medida determinada debe ser. Son estructuras u objetos que tienen alguna dimensión dentro de esta escala. O sea, yo cojo un metro y lo divido en 1000 partes y una partecita es un nanómetro. Coges un metro, lo divides en 1000 millones. 1000 millones de partes. Y eso es un nanómetro. ¿Un nanómetro qué? Tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro, nuestros sentidos son muy macroscópicos. Ya cuando es limitado, ya en ciertas dimensiones ya nuestros sentidos no nos funcionan y no podemos ver cosas. Entonces estas estructuras, estos jueguitos nos permiten hacer como una visualización, un modelo de cómo serían esas estructuras a esa escala. Entonces, a nivel nano. A nivel nano. En el momento, el grupo Nanotox está desarrollando trabajos dirigidos a diseñar cursos para la educación básica, media y superior relacionados con nanociencia y nanotecnología. Los cursos tienen como propósitos formar competencias en los jóvenes estudiantes para que ellos sepan saber hacer en ese campo de la ciencia. ¿Ustedes cómo hacen para coger conceptos tan complejos, digamos, y enseñárselo a los demás? Utilizamos la transposición didáctica, utilizamos modelos didácticos pedagógicos que nos ayudan a que ese lenguaje que es, digamos, tan científico se pueda adaptar a un contexto escolar y que ellos lo puedan entender. ¡Un momentico! Antes de ver a Nanotox, vamos al laboratorio para acercarnos un poco a los conceptos de nanotecnología. El semillero debe realizar un ejercicio en el Tecnoparque del SENA, otro aliado del grupo Nanotox. Los laboratorios del SENA son de los pocos lugares de la capital que cuentan con los equipos necesarios para hacer mediciones en escala nano. Aquí vemos un barco, ¿cierto?, que pues se ha corroído bastante y pues uno puede clasificar las corrosiones atmosféricas dependiendo a sus componentes. Se podrían utilizar muchos nanomateriales, ¿cierto? Pero generalmente los óxidos de titanio, los óxidos de silicio, los óxidos de aluminio vuelven muy hidrofóbicos los materiales, la superficie como tal. O sea, que no deja que penetre el agua. Que no deja que penetre el agua, ¿cierto? Debido al tamaño muy pequeño de las partículas, el área superficial es muy grande y aloja una gran cantidad de átomos, superior al número de átomos que aloja un macromaterial empleado en la pintura. Entonces, como ese número de átomos es mayor, las propiedades cambian drásticamente y ya esa superficie tiene mayor resistencia a la reactividad entre el oxígeno del aire y el componente de la pintura. Esa resistencia es la que protege, esa resistencia a la oxidación. En otros términos, la resistencia a la corrosión. Como hacían los escritores antiguos. ¿Qué hacían los escritores antiguos? Sumergían una pluma de pavo en un tintero y a la luz de la vela escribían encima de una superficie, ¿sí? Entonces eso es lo que hace el nanolitógrafo. Utiliza una punta que se sumerge en un líquido, luego va encima de una superficie y imprime, ¿sí? ¿Cierto? Utilizando la nanolitografía también podríamos hacer síntesis de nanomateriales. Aquí estaría los reservorios de tinta, ¿cierto?, donde casan perfectamente las 12 puntas, ¿cierto?, se introducen allí en esa tinta y luego van y escriben en su hoja de papel o llamado sustrato. ¿Por qué utilizar equipos de nanotecnología para hacer recubrimientos frente a equipos convencionales? Porque se trabaja a tamaño nanométrico, es decir, todo el área de superficie, o sea, se centraría en un área de superficie menor, entonces se podría, digamos, cubrir por nanómetros. Cada nanómetro se podría cubrir
de superficie. Bueno, William, muchísimas gracias. Creo que tu explicación me ha servido mucho para aclarar muchos conceptos y, digamos, tener otras visiones acerca de lo que es la nanotecnología. Realmente ver, digamos, las aplicaciones, la utilidad que tiene, eso no se abre mucho el campo. Muchas gracias. El problema que quería resolver la investigación que nosotros adelantamos era poder llegar a toda la población que desconoce los conceptos básicos de nanociencia y nanotecnología, aunque en el mundo esto se ha desarrollado intensamente, en Colombia la mayor parte de la población desconoce los conceptos mínimos de esta ciencia. ¿Recuerdan esta pregunta de Yurani? ¿Cómo hacen para coger conceptos tan complejos, digamos, y enseñárselo a los demás? Pues ahora sí se la vamos a responder. Nanotox está trabajando en herramientas para la enseñanza de la nanotecnología en niños, en estudiantes de educación media y en estudiantes de educación superior. ¿Cómo lo hace? Con niños menores de 7 años, nosotros empleamos herramientas como el cuento, los títeres y la música, también los juegos. Buenos días, niños. ¡Buenos días! Eso, bien. Bueno, hoy vamos a aprender una nueva palabra y es la palabra nano. ¿La han escuchado? Sí. ¿Sí? Y de pronto la palabra enano. Es un enano. ¿Sí? ¿Y cómo es un enano? A ver, cuéntame. Es chiquitico. Nano es algo muy pequeño, se parece a un término que ellos conocen, enano. Entonces utilizamos el cuento de Blancanieves, les mostramos los enanitos, les mostramos Blancanieves y hacemos la analogía. Enano, el enanito de Blancanieves simboliza lo nano, el mundo nano de hoy. Blancanieves es el mundo grande, el mundo macro que ellos tienen. Entonces yo estaba pensando, no sé tú qué opinas, Nancy, de que con la plastilina les expliquemos a los niños pues qué es lo nano. Entonces este sería como un tamaño macro de las cosas y con la bolita lo nano. Y explicarles, sería como divertido, de pronto les guste a los... Nosotros somos de tamaño normal, ¿sí? Todos somos de tamaño normal, pero los enanos son muy pequeñitos y lo nano también es muy pequeñito. Entonces vamos a tomar plastilina, ya les vamos a alcanzar, ¿vale? Entonces vamos a hacer una bola, así, un circulito, con toda la plastilina. Así, esto. Niños, entonces ahora ya que tenemos nuestra bolita toda bonitica, vamos a tomar un pedacito de la bolita, el más pequeñito que podamos, bien chiquitico, eso, así. La bola grande es como el tamaño normal, grande, ¿sí? Pero lo chiquitico es lo nano. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a la bola chiquitica? ¡Nano! Bien. Les mostramos que ese mundo diminuto no se puede ver con los ojos y por medio de instrumentos como una lupa, muy sencillos, les hacemos ver que lo que no vemos a simple vista lo vemos con un instrumento adecuado. Esta es la otra actividad y está diseñada para que los chiquitines entiendan que necesitamos utilizar herramientas para poder ver cosas muy pequeñas. Para ello necesitamos un vidrio de reloj al cual le vamos a agregar harina. Sí. Opa. Listo. Y vamos a agregarle unas gotas de colorante muy pequeñas, poquitas. Mezclar. Listo. A simple vista, ¿ves el colorante o solo la harina? Pues sí, se ve solamente la harina. Solo ves la harina. Listo. Usa la lupa a ver. Sí, ya se ve un puntico. Ahora sí puedes ver el colorante. ¿Qué ves ahí? Maicena. ¿Y de qué color es? Otro y maicena. ¿De qué color es? ¡Blanco! Ahorita vimos esta harina. ¿En la harina había algo? No. ¿Cómo era entonces? ¿De qué color era? ¡Blanco! Y no vieron nada más, ¿cierto? Solo había color blanco. Ahora vamos a ver con la lupa qué hay. ¿Sí? A ver si vamos a ver con la lupa. ¿Vemos algo diferente? Sí. ¿Qué vemos? Algo rojo. ¿Y si ves que antes no se veía? Entonces, ¿qué necesitamos para ver los punticos rojos? La lupa. Bien, la lupa. Y entonces, ¿esos punticos rojos en la maicena serían qué? Nano. Bien. Y les mostramos también, por ejemplo,
con un balón de fútbol y una pequeña canica. ¿Cómo es lo grande y cómo es lo pequeño? Aquí tengo un baloncito muy pequeñito. ¿Y esto es? Nano. ¿Y este? Gigantón. Gigantón. Los dos balones en el mismo, a la misma distancia. A estar pendiente de cuál llega primero, ¿bueno? Sí. Chiquito. Bueno, chiquito. Una de las cosas importantes en los nanomateriales es que cambian las propiedades a escala nanométrica. Digamos que esto en conjunto sirve, porque es que no es solo llenarle la cabeza a los niños de conceptos y decirle nanotecnología es tal cosa, nanociencia es tal cosa, un nanómetro es tal cosa, sino mostrarles qué se puede hacer con todo eso, mostrarles que eso es una herramienta y que a través de esas herramientas se puede desarrollar investigación y se pueden hacer muchísimas cosas, digamos, para generar cambios en la sociedad. En Estudiantes de Educación Media tenemos un curso diseñado con herramientas de aprendizaje que le permiten al estudiante acceder a los conceptos con mayor facilidad y apropiarlos de una manera más clara. La intención de esta actividad es pues mostrar el tamaño, mostrar el área superficial pues de los nanomateriales, la importancia, ¿no? Entonces aquí tenemos estos cubitos que te estoy pidiendo el favor que los pegues en todas las caras. Este es un cubito de 5 centímetros por 5 centímetros por 5, bueno. Y pues aquí tenemos unos más pequeños. La intención es pegar unos circulitos rojos en esta y circulitos rojos en esta también. Que quede totalmente lleno, ¿sí? Así, que cubra toda la superficie. O sea, ustedes van a poner 4 cubitos así, ¿cierto? Que van a hacer la representación de eso. Exactamente, eso es lo que vamos a hacer. Entre más pequeña sea la partícula, hay una mayor área superficial. Para poner un ejemplo, un cubo que tuviera 6 centímetros de lado tiene un área superficial por cada cara de 36 centímetros cuadrados, pero como son 6 caras, entonces 36 por 6 sería su área superficial. Si este cubo yo lo divido, cada cara de a 3 centímetros, voy a formar 8 cubos. Esos 8 cubos, cada cara tendría un área superficial de 9 centímetros cuadrados. Como son 6 caras, el área superficial de cada cubo va a ser de 54 centímetros cuadrados. Y como en total han resultado 8 cubos, entonces el área superficial va a ser 54 por 8 y ya no 36 por 6. Entonces miremos que el área superficial crece mucho en la medida que yo fracciono la materia, en la medida que la divido, el área superficial es mayor. Que este cubo, ¿cuál era el área superficial total? Y este, 300. el área superficial es mayor en este que en este. ¿Por qué? Al dividir en tamaño, el área superficial va a ser mayor. Nosotros para mirar todo lo que es nanométrico, actividad de superficies, necesitamos de una herramienta. Yo hice un ejemplo muy sencillo donde tenemos un cantilever, una punta, una muestra y la piezoeléctrica, ¿sí? La piezoeléctrica va a ser la que nos va a dar movimiento a la muestra. En este caso es este cuadrito, esta es la muestra. La punta tiene unas fuerzas y estas fuerzas van a estar reguladas por el láser, ¿sí? Este láser nos va a dar una especie de detección a un fotodetector donde transduce esta luz a una energía. Es muy semejante a lo que es una grabación de LP o un disco. En 1959, Richard Feynman habla del potencial del mundo nano. Innovaciones científicas nos hacen posible ver y manipular el mundo nano, tanto así que ya forma parte de la vida diaria, de la medicina y del arte.
En Colombia, el Grupo Nanotox de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas busca difundir en la juventud colombiana las bases de lo que es la nanociencia y la nanotecnología, para que en el futuro cercano nuestro país no se vuelva un espectador en la conquista del mundo nano, sino que innovemos y participemos en esta rama de la ciencia. La experiencia fue muy bonita. Pues digamos, haber conocido a todo el grupo, saber que en mi universidad, digamos, son precursores, digamos, en la enseñanza de la nanociencia y la nanotecnología, saber, digamos, que en el resto del mundo se está desarrollando eso, que la nanotecnología nos rodea y ni siquiera nosotros somos conscientes de eso. En Colombia, la nanotecnología se ve favorecida actualmente porque los planes de desarrollo gubernamentales están incorporando estrategias para que la nanotecnología sea desarrollada en los diferentes ámbitos, tanto universitarios, investigativos, como industriales. La investigación yo creo que la entendí. Digamos que es muy bonito poner como de sí en esa investigación. Es decir, ese grupo se le nota, digamos, que realmente quieren hacer investigación y ponen de sí en esa investigación para que, digamos, esos conceptos y todo lo que ellos quieren lograr transmitir se transmita. Y que no solo es una transmisión de conceptos, sino como que de curiosidad, como que lo avivan a uno, como que lo motivan a uno para que uno cada día como que se cuestione, se motiva y pues pueda aprender más de esto. Al futuro, el grupo quiere constituir una unidad de producción y generación de materiales de enseñanza multimediales para la nanociencia y la nanotecnología. Y adicionalmente quiere organizar un laboratorio acreditado en nanotoxicología con el fin de que el desarrollo de la nanotecnología en Colombia sea un desarrollo sostenible. Aunque no parezca, la idea de la combinación de cosas imperceptibles para lograr algo tangible es más común de lo que creemos. A Yurani, por ejemplo, le encanta la música y trabaja diseñando bordados con hilo. Estos bordados se forman a través de muchos hilos y amarres minúsculos que al combinarse son capaces de formar una imagen entendible para cualquier persona. ¿Y qué es la música? Un conjunto de notas y acordes musicales que escuchados individualmente no serían nada, pero al mezclarse pueden crear canciones complejas y sinfonías bellísimas. Así es la nanociencia, compleja e intangible, pero que en su uso adecuado significa un factor importante en el avance del ser humano.